Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Bienvenidas y bienvenidos a Satori, Despertar para Prosperar. Hoy tenemos un tema que en estos tiempos atraviesa a muchísimos proyectos, empresarios, empresas. ¿Cómo manifestar el propósito cuando todo parece estar cayéndose, cuando todo está en crisis? Bueno, hola a todos. Nos encanta como siempre estar de nuevo juntos, juntas. Y sí, es un tema fundamental porque la crisis no es ese monstruo que aparece para arruinarnos la fiesta. De hecho, muchas veces es el maestro perfecto que viene a mostrarnos lo que ya no sostiene nuestro camino y lo que sí. Y también vamos a hablar de una cosa que yo amo, Ana, y es que los negocios también tienen alma. No son solo estructuras, procesos, productos. No, resulta que tienen una esencia. Esto yo lo aprendí contigo, que amo hasta el día de hoy. Es una práctica que hago y que seguramente me acompañará toda la vida. Porque entonces aprendí que los negocios tienen esencia y tienen alma y tienen una luz que los trajo al mundo. Cuando todo parece moverse afuera, necesitamos volver ahí al centro, tanto al centro nuestro como al centro del negocio. Sí, no puedo dejar de decir que yo también amo el vivir, sentir, experimentar que los negocios tienen alma, mano, y eso es lo que permite que podamos sentir que cuando estamos en el mundo de los negocios no estamos perdidos. Es otro lugar para manifestar la belleza de lo que somos como seres humanos y eso hace la diferencia. Y hoy entonces vamos a hablar de esa conexión con el propósito en medio del caos. Y sí, también vamos a continuar hablando de medición, de herramientas prácticas y hasta de rituales para reconectar con el alma del negocio. Entonces partamos de esa verdad profunda de la que estamos hablando, Ana, y es que para nosotras todos los negocios tienen alma. Todos los proyectos, incluso los que parecen ser muy racionales, que vienen muy desde la cabeza, muy proyectados, tienen una energía vital, un para qué y una luz que se necesita manifestar en esta realidad. Y esa alma no se crea desde el Excel, ni desde el pitch, ni desde la estrategia de ventas. Esa alma viene de donde venimos los seres humanos, de la conciencia, de la vida que quiere expresarse. Y lo digo con esa sonrisa que inunda nuestros corazones, porque qué hermoso sentir así a los negocios. Y a veces se nos olvida, ¿no? Pero cuando conectamos con esa alma, el negocio deja de ser una carga y se vuelve una especie de guía, un ser, así lo decimos nosotras, es un ser con el que incluso puedes, y nosotras decimos, y debes hablar. De acuerdo, literal, en momentos de crisis, uno de los ejercicios más poderosos que proponemos a las empresas que acompañamos es este: habla con el alma de tu negocio. Pregúntale qué necesitas de mí, qué necesitas de nosotros, qué quieres entregar al mundo ahora. Y esto lo proponemos, claro, para todo el tiempo, pero sobre todo cuando todo se sacude. Es ahí donde el alma del negocio realmente quiere hablar. Es como nuestro cuerpo. Cuando se enferma es cuando realmente nosotros tenemos que voltear a mirarlo mucho más que de costumbre porque quiere hablar, quiere decir algo con muchísima más fuerza. El problema es que así mismo como con nuestro cuerpo, pues estamos tan ocupados apagando incendios y en el afuera y en el día a día que a veces se nos olvida escuchar. Entonces, la invitación inicial es a escuchar el alma del negocio. Entonces, escuchemos esa alma del negocio, sin embargo, vamos a escucharla en crisis. En crisis, Ana. El título de este podcast habla de cómo unir el propósito y la crisis. Entonces, vamos a quedar claros en que ya lo hemos hablado, pero solamente para efectos de quien a lo mejor está escuchando hasta ahora
este podcast por primera vez, el propósito es la energía que da sentido a lo que hacemos. No es la frase bonita que ponemos en la página web solamente, también lo ponemos en la página web, pero el propósito es la energía que le da sentido al negocio. Y cuando llega la crisis, es precisamente ese propósito el que se pone a prueba. Tenemos entonces que clarificar qué es la crisis, para que ¿Qué es la crisis? Todos aquí sintonizados y en un mismo lugar en la conversación. La crisis es algo fundamental que impacta en el negocio, quizás en relación a los resultados, quizás no son sostenibles ni sustentables, quizás la cultura empresarial no está alineada con la declaración del propósito, si tenemos ya un propósito declarado, quizás aunque se ha declarado un compromiso en relación a ejercer un liderazgo consciente que crea posibilidades, un liderazgo que no sea reactivo, quizás aunque así sea, no se está siendo coherente con ello. Quizás el clima laboral es insano porque prima la búsqueda del logro de resultados descuidando el cómo, el por qué, el para qué. Y todo ello nos llena de confusión, dolor, desasosiego. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de crisis. Eso significa que estamos sintiendo que hay algo fundamental que nos falta, que ha sido amenazado. Sentimos insatisfacción o algo que no tiene sentido. Es un hecho. La crisis es un regalo. Y aquí entonces los ubicamos en ese lugar. Es un regalo para recordar lo que realmente es importante cuidar en relación a la empresa, en relación a los colaboradores, en relación al ecosistema del negocio, los stakeholders, los inversionistas, la sociedad. Es una señal para iniciar un proceso de transformación. ¿Cómo manifestar entonces el propósito en momentos de crisis? Pues fundamental que si tenemos una declaración de propósito, hay siempre que parar y verificar y también actualizar cuáles son las condiciones para manifestar ese propósito. Recordemos que si estamos hablando que el negocio está vivo, tiene alma, pues como cualquier ser vivo, está en permanente proceso de cambio. Entonces hay que escucharlo, hay que actualizar cómo va esa vida, hay que hablar entonces con el alma del negocio, entre otras, porque cada ser vivo tiene sus circunstancias. Entonces aquí empezamos a sembrar esto que significa hablar con el negocio y lo potente que puede llegar a ser. Y Ana, cuando hablamos de crisis, entonces pasa una cosa, que siempre pensamos en crisis, no estamos vendiendo, crisis, nos hacen falta clientes, crisis, nos falló algo en el punto de venta. Y resulta que la crisis en sí misma puede darse en medio de facturación, buen funcionamiento, estamos vendiendo. Pero, por ejemplo, si el negocio perdió el sentido, está en crisis, aunque no se haya dado cuenta. Y el segundo punto que quiero tocar, y la segunda red flag, es que si no hay propósito y llega la crisis, pues es un buen momento y es un buen faro, porque la crisis, como tú dices, también puede ser un faro. Es un buen momento para clarificar cuál es el propósito de la empresa, para otra vez mirar hacia allá y poner la luz en donde la vida nos está mostrando que tenemos que mirar. El otro tema, Ana, que quiero seguir tocando es ¿cómo hacemos entonces? En el episodio pasado hablamos de la medición del propósito, entonces hablamos de herramientas súper tradicionales y súper exactas, pero acá viene una cosa clave y es que ¿se puede medir el propósito también en momentos de crisis? Nosotras creemos que sí, pero en momentos de crisis no funciona únicamente con el Excel del que hablamos en el episodio pasado, que es maravilloso y que son herramientas que sí o sí tenemos que usar, sino que precisamente esto nos sitúa en cómo medir el propósito en momentos de crisis. Y acá tú nos vas a hablar de unos ejercicios maravillosos para poder conectar eso de una manera mucho más
aunque suene más sutil, es mucho más precisa, ¿cierto? Y de hecho, cuando tú mencionas, Manu, o mencionamos nosotras el Excel, obviamente es una forma incluso jocosa de Sí, sí, hablar sí. de los indicadores, de hablar de esta formalidad del direccionamiento estratégico que se Sí. convierte en una guía, con unos indicadores de gestión, con unos responsables, bueno, todo lo que es este rigor del direccionamiento estratégico con sus versiones también muy, muy modernas, en donde se logra identificar con mucha claridad cuáles son realmente esas metas puntuales y bueno, y se baja en cascada a los distintos equipos y a los distintos miembros de la organización. Y sí, está bien, es valiosísimo, claro que sí, no lo vamos a descartar. De hecho, aquí también en Satori honramos el que lo tradicional y lo nuevo está bien. No es que entonces ahora vamos a traer algo completamente innovador como lo que estamos mencionando en cuanto a hablar con el alma del negocio, es esa integración entre todo eso que sabemos que es valioso, que ha sido valioso, y eso nuevo que nos renueva. Y entonces, si hablamos de indicadores del alma, que es lo renovador que estamos trayendo aquí a la conversación, te damos entonces algunas posibilidades para ello. Por ejemplo, valorar la coherencia interna, es decir, lo que dices y lo que haces están alineados, lo que dice y lo que hace la organización, los equipos del trabajo están realmente alineados. Otro punto es, por ejemplo, el valorar la percepción del equipo. ¿Sienten que su trabajo tiene sentido? Y ahí es cuando retomamos ejercicios fundamentales en donde no solamente estamos hablando de propósito empresarial, sino que ese propósito empresarial se construye partiendo de poner en el centro el propósito, y el propósito emerge primero en lo individual, para que luego yo, desde mi resonancia individual, desde mi ser parte de un equipo, pueda entonces comprometerme con un propósito empresarial. Otro punto es, ok, y verifiquemos la relación con los clientes. ¿Tu comunidad sigue conectando con la esencia o solo está conectando con el producto? Y es ahí cuando decimos que evolucionamos todos. Evoluciona la organización, los individuos, evoluciona el ecosistema, evoluciona la sociedad. Entonces, hay conexión, hay relevancia. Y por último, otro punto aquí para traerlo como punto fundamental es verificar, mapear el estado del liderazgo. ¿Estás actuando desde el miedo o desde la verdad profunda, desde el llamado de tu alma? Y lo decimos de esa manera porque qué importante de verdad es revelar que cada vez hay mayor conciencia en la sociedad, mayor conciencia en los individuos. Eso lo sabemos, eso lo sentimos. De hecho, los retos de la humanidad nos muestran la importancia de escuchar ese llamado. Y entonces aquí estamos como Satori para decirles, ok, y no sigamos entonces funcionando como si fuéramos seres compartimentalizados, que una cosa es lo que sentimos en el cotidiano y cómo nos toca muchas situaciones y llegamos al contexto de lo laboral y seguimos operando desde otro lugar. Aquí estamos mostrándote que es posible que nos integremos y que es posible gracias a recordar que también ese negocio tiene alma. Claro, y para esa integración, Ana, que es el mundo Satori además, que es el mundo de lo muy espiritual y de lo muy intangible, con el mundo real y la vida de los números en este caso, y la vida de contar del 1, 2, 3, 4. Entonces nosotras tenemos una herramienta que usamos muchísimo, que es un check-in básico. En este caso, por supuesto, es el check-in del propósito, donde hacemos una mini auditoría del negocio con estas 3 preguntas básicas. Entonces, cuadrito, a mí me gusta hacerlo a mano, en hoja de papel, y me gusta usar colores. Entonces, cada quien como le guste.
La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿dónde estamos actuando en coherencia? Check, sí, o X, si no. ¿Dónde nos estamos traicionando? Y la tercera es, ¿qué pequeña decisión nos volverá a alinear? Por supuesto, además de decir si sí o si no, pues cada una de estas preguntas merece una respuesta de autoconciencia empresarial para poder responderla y para poder ejecutar esa solución que el alma del negocio está viniendo a mostrarnos. Ilumino en particular el que traes, Manu, esa pequeña decisión que nos puede volver a alinear, porque muchas veces creemos que tenemos que dar grandes saltos. Sí. Cambiar el mundo, cambiar la empresa, cambiar de negocio. Eso obviamente sobresalta y puede ser que sí, puede ser que en ocasiones se requieren grandes transformaciones, sin embargo las grandes transformaciones se construyen con pequeños pasos que desde la solidez de esos pequeños pasos, desde la disciplina, desde la convicción, desde traer elementos que conectan ese mundo trascendente con el mundo de la vida cotidiana, esos pequeños pasos son piso sólido para cualquier transformación, incluso grandes transformaciones, incluso movilizar no solo la empresa, nuestro negocio, sino todo un ecosistema y ser referente. Todo eso es posible y también como la vida cotidiana, pequeños pasos. Exactamente, eso estaba pensando, que funciona como la vida normal, que si uno incluye un mini hábito de levantarse 15 minutos antes y escribir un poquito cómo se siente, pues eso es una cosa muy pequeña, pero que realmente hace una gran diferencia en todo el día. Y es persistir, que también son los hábitos. Lo ilumino, verifico el impacto que tiene, lo hago súper consciente y bueno, si es así, pues lo mantengo y también lo voy depurando. Otra clave, aquí estamos trayendo herramientas potentes, otra clave es hacer un diario de decisiones desde el propósito durante una semana. No es para juzgarnos, es para observar, para observarnos, para observar el negocio. Y la pregunta es, ¿qué parte de ti toma las decisiones? ¿La del miedo o la del alma? Imagínate esa pregunta. Hablemos, Ana, aunque ya hemos hablado de muchas herramientas espirituales y prácticas, pero hagámosles recuento de herramientas para reconectar con el alma del negocio cuando estamos en plena tormenta, en la mitad de la crisis. Entonces, hagamos un checklist de herramientas que podemos ejecutar en esos momentos. Y es que además estás diciendo en medio de la tormenta y obviamente en medio. Parte de lo que sucede en medio de la crisis es que podríamos entrar en parálisis. Pues bueno, por esa razón, antes que entrar en parálisis o en acción sin sentido, lo que es fundamental hacer es parar, la pausa. Aunque tengas fuego por todos lados, para un momento. Respira, siente, porque si sigues actuando desde el caos interno frente a ese caos externo, solo vas a multiplicar eso que allá afuera está en plena ebullición y en plenas condiciones aparentemente inmanejables. Yo amo la crisis, Ana, mis amigos más cercanos lo saben, porque es momento de sacar lo mejor de nosotros, como por ejemplo la pausa. Es decir, la pausa, lo que pasa es que la crisis nos empuja pero la pausa es una cosa que debería acompañarnos en nuestro día a día. Igual que mi segunda herramienta, que por fortuna es un hábito que yo tengo hace rato y que yo creo que va a merecer en algún momento un podcast, Ana, para hablar solamente de eso, y es el poder de la escritura libre, de la escritura sin una finalidad. Entonces, en este caso, la herramienta es escribir una carta al alma de tu negocio, literalmente, como si fuera un ser, porque es un ser. Entonces, pregúntale qué necesita, qué quiere transformar, a qué ya no quiere pertenecer, y el ejercicio de vuelta es darse permiso a recibir
A veces cuando hablamos de esto, muchas personas piensan que es un superpoder o que estamos hablando de personas muy especiales que tienen el poder de escuchar a las voces del más allá, pero lo cierto es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar el alma de todo, de las cosas, de los animales, en este caso del negocio, el alma de las otras personas, y en esa misma línea somos capaces de bajarlo y escribir las respuestas. Es una cosa bellísima y es un ejercicio muy, muy poderoso y muy revelador si se dan el espacio de hacerlo sin expectativas y de hacerlo en plena libertad, digamos. Y ahí lo que está sucediendo es que le estamos dando lugar al negocio, nos estamos dando lugar a nosotros mismos y cuando eso sucede ya estamos listos para darle lugar también al equipo, para que esa conversación sea una conversación que realmente tiene la posibilidad de ser un verdadero relacionamiento con el otro. Porque ¿cómo me relaciono con un otro si no me relacioné primero conmigo? Y en este caso el negocio es lo que nos convoca a todos, entonces sin relacionarme con el negocio y su alma, no tenemos lo fundamental para que ese proceso transformacional como invitación esté ahí como verdadera posibilidad de florecer. Y entonces, incluyendo al equipo, importante, por ejemplo, proponer un encuentro diferente, no una reunión de nuevo alrededor de cómo vamos en relación a los resultados, que es lo típico, que es para lo que tenemos tiempo. Sí, sí. No, un encuentro en un contexto diferente, sin tareas, sin estrategias, solo para volver a preguntarnos juntos por qué hacemos lo que hacemos. Y no solamente en el marco del contexto empresarial, es yo como individuo, por qué hago lo que hago. ¿Qué nos está enseñando esta crisis? Y no solamente, insisto, como miembros de un equipo, como miembros de una empresa, es qué nos está enseñando para la vida. Porque si primero no estamos como individuos para la vida, ¿cómo vamos a estar para que la vida ilumine con prosperidad y abundancia el negocio? Y no solamente a nosotros como negocio, como miembros de esa organización que manifiesta ese negocio en el mundo, sino pues como un negocio al servicio. Otra herramienta muy poderosa, muy potente, Ana, y también a veces muy difícil, es agradecerle al negocio, aunque esté en crisis. De hecho, agradecerle a la crisis por llegar. Es duro porque uno está en la mitad de la tormenta, en el ojo del huracán, y entonces nos dirán, además de que me dicen que tengo que parar, que tengo que hacer una pausa, que tengo que escribir, entonces ahora me toca agradecer. Pues imagínense que es tal el poder de exigencia, si así lo queremos ver, que los resultados son igual de poderosos, porque claro, exige sacar lo mejor de mí, agradecerle al negocio porque sigue sosteniéndome, porque sigue siendo canal de algo mayor y porque está vivo, aunque esté en crisis. De acuerdo, me enseña incluso. Sí. Está ahí para que, gracias a esa crisis, encontremos de nuevo la ruta. Sí. O de hecho, incluso veamos hacia un lugar hacia el cual no habíamos puesto la mirada. Consideremos nuevas posibilidades y nos redescubramos también, no solo como negocio, sino como equipos y como individuos. Y obviamente no nos digamos mentiras, sostener el propósito a veces duele, porque vamos a tener que soltar cosas, personas, líneas de negocios, clientes. Sin embargo, es la vida misma, así opera la vida misma. La vida misma siempre será un proceso de morir, de renacer gracias a ese morir, y gracias a eso entonces ese ciclo de muerte, vida, vida, muerte, pues también se convierte en algo que nos revitaliza. Y soltar, Ana, de ese soltar que tú estás hablando, soltar no es fallar. Soltar es honrar, es
permitir que el alma del negocio siga evolucionando, incluso cuando eso desde afuera significa mudar de piel, significa pasar la fase fea en donde el negocio se ve feo y todo es un desorden, pero cuando los animales mudan de piel, la que está debajo está perfecta, está linda. Entonces, tener esa esperanza en el corazón siempre y entender que el fin es un fin de amor y de luz y que soltarnos fallar. Y ahí está el principio fundamental de lo que llamamos hoy en día en las organizaciones conscientes con foco en propósito, que empezaron a hablar de sostenibilidad, luego hablaron de sustentabilidad y luego hablaron de regeneración. Es precisamente ese mudar de piel, es Sí. una muestra de lo que significa esa invitación a la regeneración. Por esa razón, una frase que repetimos mucho es: esta decisión honra la luz con la que nació este proyecto. La pregunta fundamental. Si la respuesta es sí, aunque sea incómoda, es la correcta. Y bueno, y entonces queremos cerrar con esto. La crisis no viene a destruir el propósito, viene a revisarlo, viene a constatar juntos con él, juntos con el alma de la empresa, pues que realmente estamos alineados con lo que tiene sentido. Y que mejor entonces que vivamos una vida empresarial sana con sentido. Y si estás atravesando un momento difícil, no estás solo. Escúchate, respira, vuelve al centro, vuelve al alma tuya y al alma del negocio, que en Satori creemos que es exactamente lo mismo, que todos venimos de la misma luz. Por eso pregúntate cada día: ¿lo que estoy haciendo hoy honra el propósito por el cual este negocio nació? Ana querida, llegamos al final y solo nos resta invitar a quienes nos oyen y a quienes nos ven por YouTube. Acuérdense que también tenemos canal en YouTube, que si les gustó este episodio, nos encantaría que nos ayudaran compartiéndolo con alguien que ustedes crean que necesita escucharlo, y que nos cuenten en comentarios o que se pregunten a ustedes mismos: ¿cómo describirías el alma de tu proyecto en una palabra? Y ahí estamos iluminando cada creación, cada empresa, cada proyecto, cada emprendimiento. Y es hermoso porque así como estamos iluminando a cada uno de ellos individualmente, particularmente, nos iluminamos todos como comunidad. Y bueno, gracias por escucharnos. Y nos despedimos entonces desde el corazón de lo que nos mueve como Satori, en conexión profunda con el corazón, el alma de lo que mueva a cada uno de los que nos escuchan, y eso nos encanta. Hasta el próximo episodio. Besos. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.